Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Alternativas para el Autismo. Si es la primera vez que estás viendo uno de nuestros videos educativos, bienvenida y me alegro que estés aquí porque estás buscando alternativas y opciones para ayudar a tu menor o familiar con autismo y eso es el primer paso para mejorar tu calidad de vida. Así que hoy vamos a hablar un poquito sobre el diagnóstico de autismo, ¿verdad? Y esa es la razón principal por la que estás aquí. Así que, ¿qué es autismo? Bueno, autismo, la palabra autismo proviene del idioma griego y en términos de la palabra, ¿verdad? Se divide en dos partes. Auto, que significa en sí mismo o sobre sí mismo, ¿verdad? Y mo, que es en el lenguaje griego una, un término que significa patología. Así que en términos de la palabra autismo, significa que es una patología relacionada a sí mismo, ¿verdad? Y vamos a ver ya mismo cuando empecemos a hablar sobre los diferentes criterios que nos da el DSM-5, el DSM, ¿ok? Y DSM significa el libro diagnóstico que utilizamos los psicólogos y los psiquiatras para todas las condiciones relacionadas a la salud mental. 5 porque es la quinta revisión del libro. Y usualmente esas revisiones se hacen cada 5 o 7 años dependiendo de cómo los estudios relacionados a la salud mental van avanzando y se reúne un equipo de expertos y dialogan si hay que cambiar o hay que hacer algún ajuste en los diagnósticos, ¿verdad? Más o menos para que conozcas un poquito de por qué el DSM-5 y antes se hablaba del DSM-4 y por qué hubo ese cambio, que ya no existe el término Asperger y antes se utilizaba. Y no es que Asperger deje de existir, sino que se cataloga o se pone bajo la sombrilla del autismo como un nivel 1, ¿verdad? Así que básicamente una historia súper larga, te la di ahí rapidito, ¿ok? Así que volviendo, autismo en términos generales lo definimos como una condición del neurodesarrollo, y voy suavecito, neuro, cuando utilizamos la palabra neuro, estamos hablando del cerebro y de los componentes que hay en nuestro cerebro, ¿verdad? El cerebro se divide en varias lóbulos o áreas y cada área controla diferentes partes de nuestro cuerpo. Así que se ha descubierto que cuando ese proceso del desarrollo del cerebro se estaba dando, algo ocurrió que entonces se afecta el área del lenguaje, ¿verdad? Que es uno de los componentes que vemos bien afectados en autismo, se afecta el área sensorial y de eso vamos a hablar también. Hay unos estudios nuevos sumamente interesantes y que yo he estado trabajando como espectadora, no he hecho nada en términos de los estudios, pero sí he estado leyendo y aprendiendo sobre estas nuevas aplicaciones de una teoría que surge desde los años 80. Así que volviendo, autismo es una condición del neurodesarrollo que afecta la comunicación, la interacción social y las conductas. Y aquí es donde tenemos que tener un poco cuidado, porque como se afectan tantas cosas, a veces podemos ver características similares en las personas que tienen autismo y que no tienen autismo, pero tienen otras condiciones que afectan el lenguaje, la comunicación, que es lenguaje, el aspecto sensorial y el aspecto social, perdóname. Así que en ese sentido, como en uno de los videos que tenemos en la página, ¿verdad? Muchas veces las personas se confunden porque ven que hay un problema o un rezago del habla y hay un problema de conducta y piensan que puede ser autismo, pero no necesariamente es autismo. Un menor puede tener un rezago del habla, un problema del habla, combinado con un problema de conducta y no tener autismo. ¿Okay? Y por eso es que siempre recomendamos
que vayas a un especialista que esté certificado en autismo. Y no es por quitarle capacidad o importancia a los especialistas que no tengan una certificación en autismo, pero los profesionales que tienen una certificación en autismo hemos estudiado por más tiempo la condición de autismo per se. Y esa es la diferencia entre un psicólogo que tiene un certificado en autismo y un psicólogo que no tiene un certificado en autismo. Ambos tienen conocimiento sobre el proceso del diagnóstico, ambos tienen conocimiento sobre el autismo en términos generales. La diferencia es que el que estuvo más tiempo en el proceso del estudio del certificado, pues creó más conocimiento acerca del autismo, ¿verdad? Pero volvemos, quizás si vas a un psicólogo que no tiene la certificación de autismo, puede darte un diagnóstico tan certero como el de un psicólogo que esté especializado en autismo. Ahora, la ley Vida, ¿verdad?, nos exige que tengamos 15 horas de educación continua dedicadas al autismo para poder trabajar eficientemente con los menores, sus familias, y darle lo mejor del servicio posible. ¿Okay? Así que vamos de nuevo a repasar autismo, condición del neurodesarrollo que afecta la comunicación, afecta las conductas y afecta el proceso sensorial. Ahora tenemos que ver que en términos de lo que nos exige el DSM-5 para establecer el diagnóstico, se basa inicialmente en el aspecto de la comunicación, ¿verdad?, social, ese proceso de interacción que tenemos usualmente con una persona cuando estamos hablando, ¿verdad? Y entender cómo se dan esas claves visuales sociales que no están escritas en ningún lado, pero que nosotros entendemos en una conversación. ¿Okay? En un menor o adulto con autismo o autista, la interacción está un poco enmarcada por la carencia de reconocimiento de esas claves sociales, y por eso es que tenemos que trabajar con ellos en destrezas sociales, y por eso es que es tan importante. Ahora que tenemos muchos adultos valientes que se atreven a hablar de su condición de autismo, seguimos aprendiendo sobre cómo lo que en un momento dado los profesionales entendíamos que era vital e importante es no tan importante, y hasta el punto que les afecta ese proceso de comunicación, ¿verdad? Estoy hablando